Es el versículo 20, 21 y 22. Pero por supuesto vamos a leer todos estos 4 versículos que están allí en nuestra presentación, no sin antes recordándoles cómo comienza el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Más tarde dice: pero Dios, que es grande en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos resucitó, y juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales, y juntamente con Cristo entonces nos salvó, y juntamente con Cristo, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y después los versículos 12 en adelante dice: acordémonos que antes no teníamos nada, ni siquiera estábamos cerca de Israel, y menos cerca de la salvación, y Dios nos acercó a través de la muerte, del sacrificio de su Hijo. Y ahora mire lo que somos, dice los versículos que ya hemos venido estudiando. Versículo 19, me acompaña leyendo, dice: así que ya no somos ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien nos dio el edificio bien coordinado. A veces tenemos dificultades para entender lo que Dios dice en su palabra, porque los ojos de nosotros están habituados o están manipulado por nuestra percepción humana y humanista, egoísta, y también una percepción donde creemos más en lo humano que en la obra misma de Dios. Ya en la introducción, entonces, vemos que Dios tiene un edificio. Él habla de un edificio. ¿Y por qué habla de un edificio? Dice algo que es edificado. Y ese edificio es descrito. ¿Cuál es la estructura que tiene ese edificio? Y si bien nosotros hacemos parte de ese edificio, hay que reconocer que, como dice Dios en su palabra, es un edificio divino. Divino. Y ojo con eso, ¿no? Porque tenemos que salirnos del concepto, sobre todo ustedes las mujeres, cuando van allá a un centro comercial y ven un vestido hermoso. Y entonces, ¿qué dice la chica? ¿Qué dice la mujer? Está divino. Pues no, el único divino es Dios, porque la palabra divino significa aquello que es Dios. ¿Sí estamos? Algo es divino no porque es bonito, es porque es Dios mismo en persona y quien lo hace, por eso es divino. Y la iglesia es un edificio divino, porque ahora más tarde vamos a ver su estructura. Entonces, la iglesia está creciendo permanentemente. Aquí no dice Dios que la iglesia va a crecer. Dice el versículo 20, dice: edificados. Estamos siendo edificados. Es una acción continua sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, va creciendo porque es morada de Dios en el Espíritu, va creciendo
Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Somos un edificio que va creciendo. Decía que si alguien no está creciendo, ojo con eso, porque la iglesia está creciendo. Y si usted no está creciendo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Si estamos como creyente, entonces estamos siendo llevados por el Señor. La iglesia es un edificio que crece continuamente. Cada miembro genuino de ese edificio crece por acción divina, y también Dios dice que el creyente es usado por Dios como un instrumento suyo para hacer que todo el edificio crezca, toda la iglesia crezca. Bueno, ahora más tarde nos encontramos con eso. Todos los integrantes están en continuo crecimiento. Dios es el dueño de este edificio. Ojo con esto, porque ahora vamos a encontrarnos con lo que Dios dice en su palabra. Solo hay un solo dueño. La iglesia tiene un solo dueño. Solo hay una sola persona que hace que crezca la iglesia. Y se llama Dios. ¿Y los seres humanos qué? Ajá, ¿y nosotros qué? Todos nosotros somos servidores. Ninguno de nosotros es señor de la iglesia, es dueño de la iglesia. Nosotros solo somos servidores de la iglesia. Ok, ¿y qué significa el término servidores? Desde una vez, el que ejecuta las órdenes que manda el dueño. ¿Cuál es mi tarea? Esa, ejecutar las órdenes que el dueño manda. Yo debo hacer solo lo que el dueño dice, nada más. No ponerme a inventar nada. Bueno, muy bien, vámonos para el número 1. Entonces, la estructura de esa iglesia. Hay dos imágenes aquí que nos ayudan a entender un poquito. La iglesia tiene un fundamento. La palabra fundamento es aquella parte que es la base sobre la cual se construye lo demás. Y miren ustedes la estructura. Vamos a poner un momentico, voy a explicarla. Cristo es la base. Sobre esa base vienen los apóstoles y profetas. Y todo lo que Dios ha edificado en la iglesia lo hizo inicialmente por medio de los apóstoles y profetas. Mire, estamos estudiando un libro de la Biblia, Efesios. ¿Cuál apóstol Pedro utilizó Dios para escribir a Efesios? ¿Cuál apóstol? Fue Pablo. Estaban ustedes pilosos, ¿no? Fue Pablo. Por esa razón Dios está diciendo que la estructura de la iglesia, si bien es divina, el Dios soberano decide utilizar instrumentos humanos como lo era un hombre pecador, porque dice Dios en su palabra que lo era, un ser humano. Y el mismo apóstol Pablo dice, siendo el peor de los pecadores, pero fui recibido a misericordia. ¿Sí recuerdan? Así le place Dios. Y los profetas, por supuesto, que había en la época inicial de la iglesia, cosas que ya hoy no hay, porque los profetas era para escribir la Biblia, y la Biblia ya fue completada antes del año 100, año 95 a 100, se escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Entonces, esa es la estructura. Y la estructura está diseñada de tal manera que los miembros, los ladrillos, las piedras vivas están puestas sobre Cristo, dentro de Cristo, y Cristo sella el edificio porque Él es la piedra. La piedra. ¿Qué significa la piedra angular? Que Cristo tanto inicia, es la base de la iglesia, como la completa. La completa. Cristo es el todo de la iglesia. Cristo es el todo de la iglesia. La verdadera iglesia, quiero aclarar eso. La verdadera iglesia, Cristo es el fundamento y Cristo es la última piedra que se le pone al edificio. Cristo es el todo de la iglesia. ¿Sí estamos?
Es importante enfatizar esto, hermanos, porque la verdadera iglesia, Jesús la dirige. Hay muchas personas que forman grupos, forman clubes y le ponen el título allá, forman ONGs o estructuras, no sé, de cualquier estructura social o cualquier cosa, y le ponen allá al frente un rótulo que dice Iglesia de Jesucristo. No, la iglesia de Jesucristo la dirige Jesucristo. La iglesia de Jesucristo la edifica Jesucristo, como dice allá en Mateo capítulo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El único que tiene iglesia verdadera es Jesucristo, la iglesia divina, la iglesia de Dios. ¿Correcto? Ahora también tengo que decirle, hermanos, que la iglesia tiene algunas características. Si la iglesia la dirige Jesucristo y Él es el Señor, en la iglesia no hay lugar para mis caprichos. Ay, no, hermano, pero es que usted es el pastor. ¿Qué significa el término pastor? Le doy uno solo. Indica uno que está sometido a Cristo, uno que está bajo la autoridad de Cristo. Es un siervo. Así que nadie tiene derecho a imponer sus caprichos en la iglesia, porque ya la iglesia tiene a alguien que la dirige de manera perfecta y se llama Dios. Y ahí están las tres personas divinas. Las tres personas divinas. A través de la historia hemos tenido el conflicto de ver cómo algunas personas quieren venir a imponer en la iglesia su capricho. No hay espacio para eso. Y se estrellan con el dueño de la iglesia, que es Dios. Que es Dios. Donde Dios no lo permite. Dios tiene un grupo de personas que se llaman los siervos de Jesucristo. Muy bien, entonces, sin embargo, con toda esa estructura, Dios dice que somos un edificio espiritual y divino. ¿Qué significa eso? Primero, que la iglesia es una estructura parecida a un edificio. Mire esta casa donde estamos. Esta casa donde estamos parados sobre un cimiento. En estos días que tenemos una pequeña construcción allí en la casa pastoral, donde se hizo la cocina, un baño, 2 baños y la cocina, la oficina y la cocina. ¿Qué fue lo que más demoró? ¿Qué fue lo que más demoró? El cimiento. Comenzaron a cavar y luego a armar hierro y luego vaciar para luego poner unos ladrillos especial, unos bloques especiales que no podían ser cualquier bloque, que era el sobrecimiento, para sobre eso sí construir. ¿Quién es esa base? ¿Quién es esa estructura sobre la cual estamos puestos nosotros? Cristo. Entonces Dios está utilizando la figura de una edificación para decir, así somos nosotros, la iglesia. Todos nosotros vamos siendo ubicados como se van poniendo los ladrillos en una edificación, un ladrillo sobre otro ladrillo, pero todo eso descansa sobre una estructura que está abajo. Y si queremos construir un edificio alto, la estructura tiene que ser lo suficientemente resistente a todo el peso que se le va a poner encima. Déjeme decirle que Cristo resiste el peso de toda la iglesia. Cristo resiste el peso de toda la iglesia. Cristo es la columna de toda la iglesia. Cristo es la viga de toda la iglesia. Cristo es el techo de toda la iglesia. Porque todos estamos metidos dentro de Cristo. Eso es lo que significa eso. Somos un edificio. Por eso somos un edificio. La iglesia es un edificio divino. ¿Quiénes hacen parte de la iglesia? Hacen parte de la iglesia todas aquellas personas en quien mora el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. Moran en el Espíritu.
Jesucristo tiene su cuerpo allá en el tercer cielo, sentado al lado del Padre, un cuerpo glorificado, pero Jesucristo está vivo, activo, morando y dirigiendo su iglesia. Ayer estaban celebrando la cena allí en la iglesia de Fonseca, nuestra amada iglesia de Fonseca. Nosotros ya lo hicimos, pero qué hermoso es recordar eso. El Señor le recuerda a la iglesia en Apocalipsis: he aquí yo estoy con vosotros. Cuando estamos tomando la cena, Cristo está aquí con nosotros. Vamos a la casa, Cristo sigue con nosotros. Cristo sigue dirigiendo nuestras vidas. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 28, el último versículo? He aquí, antes de irse, el Señor Jesús dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Ese es Jesucristo. Y por supuesto el Espíritu Santo mora, habita en la iglesia. No voy a hacer mucho énfasis con respecto a esto, pero voy a hacer un pequeño comentario. Lo que dice Efesios 2:20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy hay un movimiento que se llama el reino apostólico restaurado, así, más o menos parecido a lo que va a ocurrir con el anticristo, el reino romano restaurado. Ellos restauraron, entre comillas, porque eso no se puede, no entienden lo que significa la iglesia y no entienden cómo funciona la iglesia, y así que cada uno fue nominándose de acuerdo. Algunos son, según ellos, apóstoles, otros son, según ellos, profetas, otros son, según ellos, profetizas, otros son, etcétera. Se ponen nombres ellos mismos. Ni entienden la iglesia, ni entienden cómo funciona la iglesia, ni entienden lo que significó ser apóstol. Un apóstol era una persona enviada por Jesucristo, comisionado por Jesucristo, y también en quien Jesucristo se expresó, y el Espíritu Santo de manera particular, con unos dones que eran dones señales, como el don de lenguas, don de sanidades, don de hacer milagros. Esos dones estaban de manera coherente y alterna con la acción de los apóstoles. Y a propósito, la Biblia habla de que solo hay en la iglesia 12 apóstoles. Allí están en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén dice que en la Nueva Jerusalén, en el cimiento, ahí están los nombres de los 12 apóstoles. El apóstol número 12 se llamó Pablo. No hay más. No hay más apóstol. El último apóstol que murió se cree que es el apóstol Juan. No hay más apóstoles. Por lo tanto, ellos no dan señales de apóstoles. ¿Qué pasaba con los apóstoles? Los apóstoles sanaban, porque esos eran los dones que se tenían que manifestar a través de ellos. Sanaban, le llevaban los enfermos, así como le llevaban los enfermos al Señor Jesucristo, y ellos imponían las manos y sanaban. Eso no está ocurriendo hoy porque esa función ya quedó cancelada. ¿Estamos? Hago ese pequeño comentario. Pero nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Vamos a mirar la siguiente presentación para ser más ilustrativo. El Señor Jesucristo, siendo la cabeza, el fundamento de la iglesia, pasó su palabra a través de los 12 apóstoles a cada una de las iglesias. A través de los 12 apóstoles a cada una de las iglesias. Por eso se llama que el fundamento que nosotros tenemos es el fundamento apostólico. Porque los apóstoles fueron los instrumentos de Cristo para enseñarnos lo que Él quería enseñarnos. Voy a darle un ejemplo. Primera de
Corintios capítulo 11, versículo 17, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Versículo 23, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, miren lo que dice el versículo, yo recibí lo que también les he enseñado. Y segunda de Timoteo capítulo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Así que Cristo enseñó a los apóstoles y los apóstoles enseñaron y multiplicaron la enseñanza, el mensaje, la doctrina a las iglesias. Y ese proceso no ha terminado. No ha terminado. Mire lo que estamos haciendo hoy. Aquí no estamos estudiando lo que dice el texto de fulano, estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios fue inspirada por medio de los apóstoles. ¿Sí estamos? Ese es el edificio que Dios está edificando. Pero nosotros hacemos parte de ese edificio. Nosotros hacemos parte de ese edificio. ¿Cómo? Mire lo que dice Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Alguien que nos ayude leyendo? Ese edificio llamado iglesia es un edificio dedicado. Acuérdese que es un edificio espiritual. Por lo tanto, las personas que hacen parte de ese edificio son piedras vivas, vivientes, piedras activas. Pero esas piedras, personas, también son, versículo 9, si recuerdan de este mismo pasaje, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, porque nosotros hemos sido escogidos para adorar a Dios. Ese edificio, esa casa que Dios está edificando, Dios le llama el templo espiritual. Nosotros nos acostumbramos y decimos, voy para la iglesia, ¿cierto? Usted esta mañana cuando se levantó dijo, voy para la iglesia. O anoche ya sabía que usted venía para la iglesia. Pero realmente hay dos estructuras aquí llamadas iglesia. Está esta estructura, están esas paredes que han sido escogidas para que Dios reciba la adoración en este lugar. Pero está la estructura espiritual llamada el edificio de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios, que es Dios, pero al cual Dios le ha ingresado personas como usted. Esas personas somos piedras vivientes, piedras vivas. Entonces, solo así es posible la adoración verdadera a Dios. Solo la iglesia le da la adoración a Dios, porque es por acción divina, no por acción humana. Y por supuesto, ¿quién cierra este edificio? Jesucristo. Jesucristo, dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Bueno, la Biblia nos habla de que Jesucristo, usando la figura de una edificación, Jesucristo es la piedra que se pone al final, una piedra especial, una piedra angular, que es como un ángulo, O sea, ¿qué significa eso? Que esa piedra cierra el edificio. Esa piedra es lo último. Sobre esa piedra no se va a construir más. Es la última piedra que se pone en un edificio. Es una piedra especial. Y dice Dios en su palabra que es la piedra que Israel desechó, que Israel botó,
Por esa razón dice el versículo 7 de Primera de Pedro 2. Vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús es la cabeza. Jesús es el principio de la iglesia y Jesús es el final de la iglesia. Ese es el edificio vivo. Número 2. Dios es quien edifica la iglesia. Por esa razón dice que la iglesia es un edificio divino. Es un edificio divino. Dice Primera de Corintios capítulo 3. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Qué palabras tan contundentes. Vámonos al contexto. Y habían 4 grupos de hermanos en la iglesia de Corintios. Un grupo decía: nosotros somos de Apolo. Apolo era un orador, era un hombre que tenía una gracia especial. Cuando hablaba, todo el mundo le paraba bola. Los sermones de Apolo, nadie se dormía. Yo soy de Pedro, un hombre rusto, un hombre tosco, pero había gente que lo seguía a él. Y otro entonces decía: yo soy de Pablo, eso sí, el superapóstol, vea. Pablito no era tan agraciado físicamente, muchas personas lo despreciaban, pero había un grupo en la iglesia que lo apreciaba y lo valoraba, y otros lo despreciaban. Y por otro, el último grupo decía: no, hombre, estos son peleles, yo mejor soy de Cristo. Igual todos ellos andaban mal, porque la iglesia es una sola. Y aquí está la clave. Ellos se pusieron a pelear entre ellos porque el uno quería era gobernar sobre el otro, quería era ser más importante que el otro. Y Dios nos recuerda aquí en la iglesia y en este pasaje: todo el mundo, todos somos, ¿qué es lo que somos? Servidores. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para recibir órdenes. Recibir órdenes. Todo aquel que se convierte al Señor Jesucristo reconoce a Jesús como su Señor. Entonces viene a la iglesia a recibir órdenes de su Señor. Esa es la realidad. Todos venimos a recibir órdenes del Señor. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Ese fue el apóstol Pablo cuando se convirtió. ¿Sí recuerdan? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Todos los creyentes verdaderos tienen esa misma característica. Son personas que están dispuestas a obedecer a su Señor. Todos los hijos de Dios han sido engendrados con una naturaleza nueva para obedecer al Señor, no para que otros le obedezcan a Él. Nos ponemos a pelear entre nosotros cuando intentamos imponer la mentalidad del diablo. El diablo busca, él cree que es Dios. El mundo cree que es Dios. Él cree que es príncipe. El mundo cree que es príncipe y lo sigue. Pero nuestro príncipe es el Señor Jesús. Nuestro Dios es el Señor Jesús y por supuesto el Padre y el Espíritu Santo. Nuestro Señor sí es Él. Y mi actitud siempre debe ser entonces obedecer a mi Señor. ¿Sí estamos? No, que el otro no quiere obedecer, ese es el problema del otro, pero yo tengo que obedecer a mi Señor.
en donde esté, siendo el esposo, la esposa, el hijo. Su tarea es obedecer lo que el Señor le ordena, lo que el Señor le manda. Por esa razón la solución de todo es esa, que yo entienda que lo único que soy es siervo. Y el modelo lo tenemos en Jesús. Cuando vino aquí a la tierra, Él dijo: yo lo único que soy es un siervo y vengo a obedecer a mi Padre. Y todo lo que mi Padre me dijo que hiciera, eso voy a hacer. Y todo lo que mi Padre me ordenó que les enseñara, eso lo voy a hacer. Y eso fue lo que hizo. Hasta el final: Padre, que no se haga como yo, sino como tú. Y esa debería ser nuestra oración continua. Señor, que yo no esté buscando por ahí que se haga mi capricho, mi deseo, sino tu voluntad. Dios es el que da el crecimiento. Ahora, ninguno de nosotros es nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer crecer la iglesia. La iglesia la hace crecer Dios. La iglesia la hace crecer Dios en todos los aspectos. La hace crecer espiritualmente, la hace crecer numéricamente, la hace crecer en madurez, la hace crecer en crecimiento. Eso es potestativo de Dios. Así que yo no tengo ningún derecho a tratar de arrogarme. No, es que yo sí. O inclusive cuando hablamos nosotros como seres humanos, tenemos que tener cuidado porque ofendemos a Dios cuando no le damos a Él el crédito de que Él es el que hace crecer a su iglesia. ¿Estamos? Dios recompensa al creyente por su labor. Bueno, pero momentico aquí, vamos a pararnos aquí. El creyente tiene funciones, el creyente tiene actividad, y eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite, el próximo, a continuar viéndolo el próximo domingo. Hay tareas que Dios nos ha asignado dentro de este proceso de crecimiento y tenemos que hacerla, porque yo soy siervo, y el término siervo significa el que obedece, el que ejecuta lo que le mandan a hacer. Eso es. Y Dios nos ha ordenado que debemos hacer cosas para crecer, porque Él es el que está llevando a cabo ese crecimiento. Entonces Dios también va a recompensar las acciones que yo ejecute, y sin embargo esas acciones no las ejecuto yo solo, las ejecuto bajo el poder de Dios. Y Dios habita de manera permanente. Voy a pedirles que me acompañen leyendo el versículo 20 de este mismo pasaje que estamos estudiando. Efesios 2:22 es la cosa. Dice así: en quien hermanos, Dios mora su iglesia. Dios habita su iglesia. Dios es fiel en cumplir. En estos días que hemos estado estudiando un poquito los viernes acerca de la oración, una de las cosas que descubrimos es que a veces hay personas que oran pidiéndole a Dios cosas que Dios no va a hacer, como esta. Algunos creyentes: Señor, ven, quédate con nosotros. Dios no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios lo hizo. Dios no va a abandonar ningún creyente. Todo creyente tiene la morada del Padre, la morada del Hijo y la morada del Espíritu Santo, porque hace parte de ese edificio espiritual llamado iglesia. Así que pedirle a Dios que venga es un desgaste y es un desconocimiento de lo que Él dice en su palabra. Es chocante. Ok, sigamos. Y número 3, vamos a comenzar con las obligaciones del creyente en este proceso de edificación. La primera es reconocer que se es ¿qué? Servidor. Solo somos servidores. Ninguno de nosotros es señor de nadie.
Ninguno de nosotros es señor de nadie. Somos servidores. ¿Qué significa el término servidores? Uno que obedece las órdenes de Dios. Otra forma de hacerlo, de decirlo, es uno que le hace los mandados a Dios. Dios le dice, vaya, haga esto, y Él lo hace. Eso es lo que somos nosotros. Y estamos aquí y estamos diseñados para eso. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo, pero el Espíritu Santo nos capacita para que obedezcamos a Dios. Reconocer que ninguno de nosotros somos algo, sino que Dios es el que da el crecimiento. Yo no debo creerme que soy mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. ¿Por qué? Porque lo que yo soy es nada. Porque aquí el valor, la Biblia utiliza esa expresión para hacernos entender que yo no soy el que hago crecer la iglesia. De hecho, si yo no hago lo que me compete, Dios traerá a otra persona que haga lo que Él ha diseñado, ha planeado para ejecutar, y lo va a ejecutar. Porque Dios no fracasa, porque Dios es eficiente en lo que planeó en su iglesia. Cuando los judíos le pedían, los líderes judíos le pedían al Señor Jesús que callara a la multitud, cuando la gente hablaba que Él, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿quién había hecho que esas personas hablaran? Dios. Y cuando le pidieron al Señor Jesús, ¿sí recuerdan la respuesta del Señor Jesús? Si estos callan, las piedras hablarán. O sea, dicho de otra manera, se va a hacer lo que Dios determinó que se haga. Y si no hablan esto, Dios es capaz de poner a hablar hasta las piedras. Si puso a hablar una burra, ¿le queda algo difícil a Dios? Nada. Reconocer entonces que el crecimiento es algo que Dios da a su iglesia. Y debemos asumirlo con una actitud humilde. Ok, sigamos. Pero eso no significa que nosotros, bueno, como el Señor es el que hace crecer la iglesia, entonces yo vengo y cuelgo la hamaca y me echo a dormir. Y no voy al culto. Sospechoso si eso pasa. De hecho, la piedra viva que Dios está edificando no va a poder colgar la hamaca porque está creciendo. Y de una vez le comento algo. Crecer es un proceso de ampliación. Y ser ampliado por Dios muchas veces es doloroso. Es doloroso. Y ser ampliado por Dios implica que yo no voy a tener la comodidad que normalmente la mente humana quiere. Nosotros como seres humanos queremos comodidad. Dios nos lleva en un proceso de crecimiento, y en ese proceso de crecimiento no hay espacios para la comodidad. De hecho, ¿qué pasaría si Dios trae 30 personas, 50 personas a el recinto en este momento? ¿Qué pasaría? Mire, algunos solamente podrían poner una parte de sus posaderas en las bancas porque no cabría todo, ¿cierto? Otros entonces ya no hay más banca. ¿Qué pasaría? Entonces Guille le va a tocar ponerse de pie. Quizás Omni dice, no, yo mejor le doy la silla al otro. Richard, ¿se da cuenta? Y entonces eso genera incomodidad. Pues ese es el proceso en el cual Dios nos lleva a nosotros. Nosotros debemos mirar también cómo sobreedificamos. ¿Cómo sobreedificamos? Dice el versículo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede construir aparte del fundamento que es Cristo. Y recuerdan la ilustración, que el que se atreva a construir sobre
sobre otra cosa que no sea Cristo, se le va a desbaratar. Se le va a caer el edificio. ¿Sí recuerdan? Porque Cristo es la roca. Cristo es la roca. Entonces, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. Porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Voy a hacer un comentario aquí. Hay cosas precisas que son las que Dios está utilizando para edificar. Son solo cosas específicas. Y Dios las compara aquí. Hay dos clases de materiales. Uno es las piedras preciosas, el oro y la plata. Esas cosas, las pruebas, el fuego, las dificultades, en lugar de acabarlas, las purifica. Pero hay cosas que van a ser quemadas, que van a ser aniquiladas. Y Dios las compara, ahí está. El heno, la madera, la hojarasca, eso, las dificultades lo que hace es que las queman. Y al fin y al cabo terminamos en nada. Usted como creyente, entienda que hay cosas que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Y esas cosas son las que edifican la vida del creyente, son las que Dios está utilizando. Mire, esta es la palabra de Dios que edifica la vida de cada creyente. ¿Sabe qué están haciendo muchos hoy? Dejan a un lado la palabra de Dios y se van a leer libros. Bueno, no digo que los libros sean malos, pero son escritos por hombres. Son escritos por hombres. Y algunos han hecho comentarios buenos de la Biblia, pero nunca van a reemplazar la Biblia. Porque la única que hace crecer al creyente es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Esa sería una comparación. Otra comparación es que algunos creyentes no tienen tiempo de estudiar la Biblia. Se pasa el día y no tienen tiempo para estudiar la Biblia. ¿Sabe qué va a pasar? Usted es creyente, pero el día que vaya a estar delante del Señor en el rapto, usted va a tener pocas cosas por las cuales recibir recompensa. Hermanos, lo más importante es desarrollar nuestro carácter con la palabra de Dios todos los días. Que no pase un día sin que usted tenga relación con Dios a través de su palabra, porque esto es lo que Dios está usando para crecer. Por último, tenemos allí una imagen para finalizar. Reconocer que somos el templo de Dios. Reconocer que somos el templo de Dios. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Padre, gracias por este momento de oírte. Gracias por tu palabra que edifica el corazón, la vida, el alma de cada creyente. Gracias, Señor, por tu iglesia que hoy has congregado para que te oigamos juntos y para que te adoremos como tú ordenas y como tú produces en ella. Oh Padre, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén.